Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón en la noche. Estudiemos juntos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Que el Señor te bendiga, que el estudio de la palabra de Dios pueda traerte paz en medio de las dificultades de la vida, que pueda darte tranquilidad y por supuesto te pueda dar gozo. Solo el Señor sabe lo que tú estás pasando, así que abre la Biblia con fe, abre la Biblia con esperanza. Vamos a encontrar al Señor. Vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante. Estamos cerrando la primera carta a los de Tesalónica y se cierra con un tema muy interesante. Estamos hablando de la venida del Señor. Recuerden, estas dos cartas tienen que ver con eso, con la venida de Jesús. Versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. De veras que a mí me sorprende la iglesia de Tesalónica. Creo que fue una iglesia muy receptiva. Recuerda, 3 semanas, vamos a decir un mes, Pablo estuvo con ellos y en ese breve lapso de tiempo los instruyó también que ellos estuvieron fortalecidos en Jesús para resistir las pruebas y las adversidades que estaban viviendo, y también abrazaron con mucha fe el mensaje de la venida de Cristo Jesús. Y por eso aquí les dice, miren, no tienen necesidad de que yo les hable de los tiempos, es decir, de cuándo vendrá el Señor, de cómo vendrá, porque ustedes ya lo saben. Ya se los he explicado y ustedes lo conocen. Sin embargo, vamos a repasar algunas cosas. El versículo 2 deja una idea muy interesante. Dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Este es el mensaje, este es el mensaje que se va a desprender del versículo 1 al versículo 11. Que la venida del Señor Jesús es algo inesperado. Es decir, que no sabemos en qué momento va a aparecer, y eso es importante de resaltar porque a lo largo de la historia se ha intentado, muchas veces de manera errónea por supuesto, establecer una fecha, un horario, una hora en el que va a aparecer Cristo Jesús por segunda vez. Entonces, tanto lo vimos en los evangelios y hoy lo repetimos, no hay una fecha, no hay un momento. El ser humano no lo sabe ni lo puede identificar, así que nosotros cuando sepamos que alguien está promoviendo una fecha, un año, un tiempo en el que el Señor va a aparecer, desde allí nosotros ya debemos tener pues una luz roja de decir aquí pues va a haber un problema, ¿verdad? El versículo número 3 dice que hay algo interesante porque dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Aquí deja una idea también interesante porque dice que previo a la venida de Jesús, los impíos habrán trabajado de tal forma que ellos consideran que los problemas del tiempo del fin se habrán acabado. Recordemos que en Mateo 24, en Marcos también estudiamos las señales de la venida de Jesús y básicamente nos describe un mundo donde hay caos en diferentes formas, social, político, también religioso, caos también en la tierra, en el sentido de las enfermedades y de la naturaleza, pero aquí no nos explica mucho. Lo que sí nos dice es que previo a la venida de Jesús, el ser humano, los perdidos o los malvados, habrán trabajado para establecer algún sistema o alguna forma en la que ellos piensen humanamente que se habrá acabado todo eso y dirán paz y seguridad. Sin embargo, eso era una señal también de entender que ya inmediatamente sería, es decir, estaría inminente pronto el regreso de Cristo Jesús. Y ahora lo compara como una mujer encinta. Sabemos que cuando una mujer entra con los dolores de parto, el nacimiento de su bebé es inminente, ya no se puede detener. Ojo con estas comparaciones interesantes. Ahora, del versículo 5 y 6 también hace un llamado a mantenernos fieles a Dios, mantenernos sobrios, dice el versículo número 6, a mantenernos velando. Versículo 7 dice, los que duermen de noche, dice, los que se embriagan también lo hacen de noche. Y estas comparaciones, amigos, lo que básicamente hace es hacer un llamado
a mantenernos fieles a Dios. Dice, somos de día. Esta expresión tiene que ver con una persona que tiene la luz del evangelio, el conocimiento de Dios, el conocimiento bíblico, y eso es muy importante. Conoce la Biblia y no se deja engañar porque conoce las Sagradas Escrituras, y entonces está preparado. Aquí la palabra clave es estar preparado. Y me parece muy importante que aquí resalte la idea del ladrón, porque efectivamente, mis amigos, si un ladrón nos anunciara en qué momento va a venir a robar nuestra casa, pues nosotros no nos caería por sorpresa. Sin embargo, como el ladrón nunca avisa, y los propietarios están siempre alerta, ¿verdad? Están atentos, y de esa manera cuando llega, pues no los toma por sorpresa. Es una forma de ayudarnos a entender que debemos estar siempre buscando al Señor. Y apreciados amigos, me parece que esta es una idea importante con la cual cerrar esta primera carta. Nuestro periodo de vida es limitado. Nosotros, ¿cuánto tiempo vivimos? Unos 80 años, dice la Biblia, los más robustos. En este tiempo que nos ha tocado vivir, conocemos a Cristo. Nuestra única labor es mantenernos listos, buscando al Señor, trabajando, como lo veíamos ayer, esforzándonos en las labores que Dios nos haya colocado, viviendo una vida tranquila, en paz, tratando de compartir con otros el Evangelio. Sin embargo, estamos alertas que si el Señor viene ahora, viene pronto, pues estemos preparados. Si nosotros descansamos, leíamos ayer y antier, la esperanza de que nos vamos a levantar, vamos a ser resucitados. El punto es que mientras nosotros tengamos vida, tengamos esa preparación, esa firmeza espiritual, que no nos relajemos y digamos, bueno, quién sabe el Señor cuando venga, las señales pues no sabemos si se cumplen o no se cumplen. No, mantengámonos fieles, dice la palabra del Señor. Versículo 13 habla de reconocer a los que trabajan entre ustedes. Fíjese, otra vez insistir, aunque estuvo un breve periodo de tiempo, un mes estamos diciendo, aquí lo que deja claro es que hubo personas que quedaron al frente de la iglesia y se les pide que les apoyen, que los reconozcan, que los aprecien. ¿Por qué? Porque, mis amigos, aunque estas personas pues seguramente no tenían toda la preparación, pero sí estaban haciendo su mejor esfuerzo por cuidar de la iglesia, y eso también lo podemos aprender nosotros. También el versículo número 14 dice, hermanos, les ruego que amonesten a los ociosos, alentáis a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Fíjense cómo, aunque estamos hablando de que la iglesia era una iglesia ferviente, comprometida, pues también había que identificar a personas que tenían estas características: ociosidad, poco ánimo, débiles. Este tipo de personas, o yo creo que todos en algún momento así nos podemos sentir por momentos, y es por eso que Pablo les dice, denles aliento, fortalezcanlos, anímenlos. ¿Por qué? Porque no es lo correcto lo que deben hacer, lo que están haciendo. También el versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Fíjense, me encantan las despedidas de Pablo porque vemos que empieza a decir muchos consejos pequeñitos, y cada consejo encierra mucha sabiduría, encierra un cristianismo muy práctico. Y aunque es una frase tan pequeña, tiene tanto contenido, y para muchos es muy difícil poder aplicarlo. Por ejemplo, dice, no paguen mal por mal. Qué interesante, qué característica tan desafiante para nosotros. Versículo 16, estad siempre gozosos. Fíjate, es una orden, es un imperativo, pero es tan pequeñito, pero tan importante. Estad siempre gozosos. Y nosotros hemos entendido que esta iglesia estaba pasando persecuciones, pasando adversidades, pasando problemas, y que tuvieron poco apoyo de los líderes, del cuidado pastoral de Pablo, y sin embargo estaban enfrentándolo con mucha fuerza estas adversidades, y Pablo les dice, estén siempre gozosos. Es una orden, un imperativo en el Señor.
Ve el versículo 17, que es uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Orad sin cesar, oren sin cesar. Y qué consejo tan más oportuno y tan más necesario en ese momento cuando la iglesia está pasando muchos problemas. Ded gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate, toda la parte de la queja, toda la parte de ese espíritu que siempre no está contento, debe acabarse. Den gracias a Dios por todo. Cuando hay suficiente alimento, cuando no lo hay, cuando estamos en paz, cuando hay adversidades, den gracias a Dios en todo. No apaguéis el espíritu, que tiene que ver con buscar el Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías. Fíjate qué consejos. Nosotros hoy también tenemos bastante conocimiento en la parte profética. Aprécialo, búscalo, estúdialo, examinadlo todo, retened lo bueno. Miren, a mis amigos, yo creo que aquí podríamos pasarnos todo el día. Qué consejos los que estamos escuchando y qué prácticos. Es lícito que yo escuche otros mensajes, sí, pero examínalo. Quédate con lo que realmente te das cuenta que se apega a lo de Cristo Jesús. Y muy bien, finalmente dice el versículo 23, la despedida: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Querido Padre Celestial, ponemos nuestra vida en tus manos, viendo que también como a la iglesia de Tesalónica, también nosotros queremos estar listos para tu segunda venida. Hoy han pasado muchos años. Tu palabra se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia y nos ha alcanzado a nosotros. Ahora nosotros ayúdanos a estar listos para tu venida, a estar firmes, a ser sobrios, a ser personas fieles. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.